Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Un saludos también a los que están mirando en internet. Estamos grabando estos mensajes, se están poniendo en Vimeo y entonces si lo quieren repasar, lo pueden ver. Si están visitándonos por internet, bienvenidos. Estamos gozosos que son parte de nuestro ministerio a través de esta tecnología. Seguimos en nuestro estudio de Josué. Hoy vamos a cubrir capítulo 9. Entonces busquen en sus Biblias Josué capítulo 9. Y el título del mensaje hoy es las consecuencias de no consultar a Dios. Las consecuencias de no consultar a Dios. La semana pasada vimos que nosotros tenemos que dejarnos ser guiados por la palabra de Dios. Queremos y necesitamos ser guiados por su palabra. Así como Josué, todo lo que él hacía que vimos la semana pasada, él se guiaba por la palabra y no eran buenas ideas, no era una tradición, era cumplir con la palabra de Dios. Como una oveja se deja guiar por su pastor. Nosotros somos las ovejas del buen pastor, de Jesucristo, y queremos seguir su voz, su palabra. Así Él nos pueda guiar a través del valle de la muerte. Así podemos llegar al otro lado, al banquete que nos espera. La palabra de Dios es la voz de Dios y queremos ser guiados por Él. Pero ¿qué sucede cuando no nos dejamos ser guiados? ¿Qué sucede cuando las ovejas se extravían? Que por un momento, por un tiempo nos distraímos y dejamos seguir el buen pastor por un ratito. ¿Qué sucede? La realidad es que todos hacemos errores. Todos nos hemos desviado por un tiempo. Todos hemos tomado decisiones que luego lamentamos y sobre lo cual nos arrepentimos. Como cristianos, ¿qué sucede cuando no nos guiamos por la palabra de Dios? ¿Qué son las consecuencias? Y después cuando caemos, pues ¿qué hacemos? ¿Y qué esperanza hay? Yo he escuchado decir que Dios tiene un plan A para su vida. Pero si uno no escucha la voz, no se deja guiar por la palabra, luego se pasa la oportunidad o ese momento, después uno llega a plan B, lo segundo mejor de lo que Dios tiene para su vida. Y luego, ¿qué pasa si se le pasa el tren a plan B? Plan C. Yo estaría ya en plan Z, doble Z. Porque todos hacemos errores. No todos siempre nos dejamos guiar por la palabra de Dios. ¿Qué hacemos después de que quedamos en problemas por no consultar a Dios? Hermanos, vamos a ver hoy las consecuencias de no consultar a Dios. Pero también vamos a ver la gracia de Dios y su amor. Cuando nos damos cuenta y que aún así, aún cuando nosotros estamos en el mal o nos dejamos guiar por la palabra, Él sigue fiel y no nos deja. Y todavía podemos tener confianza de cada una de sus promesas. Vamos a leer en Josué 9. No vamos a leer todo el capítulo, pero para entender la historia por completo, les animo que esta semana, aún hoy, que lo lean por completo para ver cómo la historia se desarrolla. Pero vamos a empezar ahí, empezando el 9:3, Josué 9:3. Y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Los gabaonitas, o la gente de Gabaón, al darse cuenta de cómo Josué había tratado las ciudades de Jericó y Ai, maquinaron un plan. Enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino, rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba duro y hecho migas. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y dijeron a él y a los israelitas: venimos de un país muy lejano, queremos hacer un tratado con ustedes. Los israelitas replicaron: tal vez ustedes son de por acá,
Y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes. Ellos le dijeron a Josué, nosotros estamos dispuestos a servirles. Y Josué les preguntó, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y luego en los versículos que siguen les explica que o les mienten. Vinimos de lejos, hemos escuchado de su Dios y todo lo que ha hecho y queremos ser sus siervos. En versículo 14 dice así. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, lo vieron, lo miraron, pero no consultaron a Jehová, al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes israelitas ratificaron el tratado. 3 días después de haber concluido el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Y luego se desarrolla más un poco la historia. Básicamente, hermanos, Dios había dicho a Israel para destruir todos los cananeos, todos los pueblos, las gentes que vivían en esa área, porque la tierra prometida para Israel, y Israel era el instrumento de justicia para los que vivían ahí y no buscaban a Dios. Y estos de Gabaón, estas ciudades, estos pueblos, esa gente escucharon lo que pasó a Jericó, vieron lo que pasó a Ai, escucharon lo que pasó en Egipto y el Mar Rojo y sabían, como se dice en inglés, they were next, que seguían ellos. Entonces se pusieron muy astutos, se vistieron con ropa vieja, odres viejos y como que llegaron cansados, medios muertos y defraudaron, engañaron a Israel para hacer un trato con ellos. Hermanos, el pueblo al principio, en versículo 7, está sospechoso, ¿no? Ese versículo 7. Los israelitas replicaron, tal vez ustedes son de por acá y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes. Querían cumplir con la palabra de Dios. Ellos dijeron, no hagan tratado, ni un pacto, ningún contrato, ningún acuerdo con los de Canaán. Los tienen que destruir todos, a cada uno. Y estaba un poco sospechoso que quizás sí eran de ahí. Ellos querían cumplir. ¿Por qué no vamos a Deuteronomio capítulo 7? Para que vean exactamente la palabra sobre lo cual querían cumplir. Deuteronomio capítulo 7, empezando en versículo 1. Es el libro merito antes de Josué. Dice así la palabra de Dios. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer. Expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jereseos, los amoreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esta gente, lo cual engañaron a Israel, eran los heveos. Versículo 2. Cuando el Señor tu Dios les haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les tendrás compasión. Está muy claro. Y por eso Israel está un poco sospechoso. Que hoy tal vez ustedes son los cuales tenemos que nosotros destruir. ¿Y qué es el propósito? Nomás hay un lado, un momento. ¿Por qué quería Dios destruir a esta gente? Versículo 4 nos dice aquí en Deuteronomio 7. Porque ellas, estas gentes, los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. En otras palabras, Dios quería cuidar de su pueblo santo y para mantenerlo santo quería destruir todas las influencias malas que los iban a alejar de él. Y así como Dios estaba castigando y derramando su juicio en Canaán a través del pueblo de Dios, Dios dice, sí, pero también te juzgaré a ustedes si ustedes también sirven a otros dioses. Pero bueno, eso es una nota al lado porque estamos enfocando ahora en Josué 9. Están sospechosos.
de que esta gente los quiere engañar. Pero luego Josué en versículo 8 les pide más información. ¿Después de qué? Después de los gabaonitas se ofrecen como siervos. Es muy interesante cómo todo cambia en versículo 8. Versículo 7 están sospechosos, están cuidadosos. Después en versículo 8 dicen, queremos ser sus siervos. Oh, nos quieren servir. Vamos a buscar más información. Quizás esto va a ser una bendición. Interesante, ¿no? Que cuando ahora puede ser de algún provecho, entonces prestamos atención a lo que antes pensamos que era malo. Y la clave está en versículo 14, ¿no? Que dice, regresando a Josué 9, dicen que vieron y decidieron a buscar y ver, ok, hay evidencia. Ellos evaluaron la evidencia. Y la evidencia mostraba que sí habían viajado lejos. Todo era viejo, todo estaba gastado. Ellos participaron, evaluaron las provisiones, pero no consultaron a Jehová. No consultaron al Señor. Y en versículo 15 hicieron un tratado con ellos. Cuando uno confía en sí mismo, hace errores. Cuando nos confiamos en nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría, en nuestro conocimiento, tenemos que reconocer que todo lo que somos es limitado. No sabemos todo ni podemos conocer todo. Pero Dios no tiene limitaciones. Él es omnisciente, que quiere decir que Él sabe todo. No hay nada que Dios no sabe. Él lo sabe todo. Proverbios 3:5, que dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Por qué? Dios sabe todo. Nuestra inteligencia, sí, somos inteligentes. Hay unos perros inteligentes, dicen que los marranos son más inteligentes que los perros. Hay inteligencia, Dios nos ha dado inteligencia. Pero en comparación a Dios, ¿qué sabemos? Nada. Absolutamente nada. Él sabe todo. Y Dios nos quiere dar su sabiduría. Él nos quiere guiar. Nos ha dado su palabra. Nos dejamos guiar por su palabra. Pero también Él nos da sabiduría. Su sabiduría. Busquen en sus Biblias Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículos 5 y 6. Dios nos quiere dar su sabiduría. Dios quiere que hagamos decisiones, tomemos decisiones buenas, correctas, que nos traen bendición. Pero para poder tener esa sabiduría, tenemos que consultar a Dios, le tenemos que pedir por esa sabiduría. Santiago 1, 5 y 6 dice así: si a alguno de ustedes les falta sabiduría, paren ahí. ¿A quién le falta sabiduría? Levanten la mano. A todos. Bueno, pues es para ti, es para mí, es para nosotros, ¿verdad? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Bueno, pues, es fácil. Si necesitamos sabiduría para tomar decisiones buenas, tenemos que consultar a Dios. Le tenemos que pedir su sabiduría. 1 Corintios 3:18 dice, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Proverbios 26:12 dice, ¿te has fijado en quién se cree muy sabio?
más se puede esperar de un necio de que gente así. Es mejor decir sé nada, conozco nada, soy ignorante, soy necio, Señor, ayúdame. Esos son los sabios, dice la palabra de Dios. Esos son los que van a recibir la sabiduría de Dios. Los que dejan de pensar que saben y se dan cuenta, oye, en comparación a Dios, sé nada. Pero Dios me va a dar sabiduría porque yo se lo voy a pedir con fe y sé que me la va a dar. El pueblo de Dios no consulta a Jehová y por eso, punto número 2, en sus notas, los gabaonitas engañan el pueblo de Dios. Los gabaonitas engañan el pueblo de Dios. Los gabaonitas fueron astutos. Ropa vieja, odres viejos, sandalias viejas, pan viejo. Oye, se hubieran ganado un premio en los Emmys, el Golden Globe y todo eso. Convencieron a los líderes de Israel, el pueblo de Dios. Los convencieron, aunque tuvieron reservas al principio. ¿Por qué? No consultaron a Dios, por eso fueron engañados. Hermanos, el enemigo es astuto, es inteligente. Y si no consultamos a Dios, seremos engañados. 2 Corintios 11:14. Búsquenlo en sus Biblias. 2 Corintios 11:14. Satanás, cuando lo vemos en las fotos, en los dibujos, caricaturas, aún a veces en unas películas, ¿cómo se ve? Rojo, feo, una cola. Sí. Pero la palabra de Dios nos da un retrato muy diferente. 2 Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Wow. Satanás puede engañar al mejor cristiano si no consulta a Dios, porque se disfraza como ángel de luz. Satanás siembra ideas en nuestras mentes y pensamos que son nuestras ideas. ¿Qué pasó con Eva? Satanás no le dijo, Dios no sabe, no dice, ¿dijo Dios esto? ¿Es verdad esto? Le sembró la duda y la duda en la mente de Eva creció. Y ella empezó a dudar. Ella se dejó engañar y comió. Y pues aquí estamos. Satanás es astuto. Y no solamente eso, busquen Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, 9 al 10. Mi padre me lo mostró y no me olvido. Yo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo que no nos podemos dejar guiar por el corazón. Nosotros mismos tenemos que dirigir nuestro corazón. ¿Por qué? Aquí está la razón. Jeremías 17, 9 y 10 dice así. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. No estamos hablando de un infarto de corazón aquí. Estamos hablando del pecado. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El único que puede de veras conocer el corazón es Dios. Ni uno mismo puede entender ni saber lo más profundo de su corazón. Y el corazón es más engañoso. Es engañoso. No hay nada tan engañoso como el corazón. A veces pensamos que estamos haciendo algo para Dios. En el nombre de Jesús. Para ser discípulos, que hacen discípulos, pero en verdad lo estamos haciendo para nosotros mismos. Y no es amor para Dios, no es amor para el perdido, es amor para el yo. Nos engaña nuestro propio corazón. Oye,
Si Satanás se puede disfrazar como un ángel de luz, si él es astuto, sabio, inteligente, y nuestro propio corazón también nos defrauda, ¿qué esperanza hay? Está mal la cosa. Pero hermanos, gracias a Dios, tenemos un Dios que es sabio, un Dios que es más inteligente que Satanás. Él conoce el corazón y Él ve la verdad, como las cosas en verdad son, y Él nos quiere dejar saber. Él nos quiere mostrar. Y por eso lo tenemos que consultar. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede uno consultar a Dios? Llamarle, hacer una cita, sentarle en su oficina. Ok, Dios, tengo unas preguntas, tengo una hora, quiero una consulta a Dios. No, es más fácil que eso. Primero, su palabra. Su palabra. ¿Qué dice Salmo 119? Que su palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz al camino. Esas son palabras de vida. Es leche pura. Su palabra nos guía, nos muestra, este es el camino, este no. Como vimos la semana pasada, si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, nos va a ir bien. Consultar a Dios es dejar que su palabra nos guíe. Segundo, la oración. Buscar a Dios, depender de Dios. Si no oramos, no le pedimos a Dios, no vamos a recibir esa sabiduría que Él nos quiere dar. ¿Cuántos aquí oran por sabiduría diariamente? Tercero, primero es la palabra de Dios para consultar a Dios, la oración. Pero tercero también, consejo bíblico de hermanos y hermanas que tienen más experiencia, que son más maduros que uno. Y todos los tenemos en nuestra vida, pues tiene el pastor, pero hay otros también, ¿verdad? Un hermano, hermana que ya ha pasado por eso, que yo no he pasado. Hermano, hermana, cuéntame, ¿cómo la hizo? ¿Cuáles versículos usó Dios en tu vida? Cuénteme lo que pasaste, lo que sentiste y cómo obró Dios. No que va a ser de la exacta misma manera, pero vas a encontrar aliento y quizás Dios te va a hablar a través de otro hermano, hermana en Cristo que tiene más experiencia y más madurez que uno. Y gloria a Dios por eso. Un día va a ser tu turno para darle consejo a otro. Y el cuarto paso para consultar a Dios, este es más importante, escríbelo en letras grandes, ¿ok? Escucha. ¿De qué sirve pedir sabiduría y Dios te la da y no la usas? ¿De qué sirve consultar a Dios su palabra y no la haces? Si buscas el consejo del pastor y no la practicas. Escucha. Hermanos, muchas veces yo creo que no nos falta sabiduría, no nos falta dirección, nos falta la fe de cumplir y seguir la voz de nuestro buen pastor. Nos da temor, nos falta fe, pensamos, ¿y qué si esto? Pero escuchamos otras voces del mundo y tenemos que regresar a lo mismo. ¿A quién estamos consultando? ¿A Dios o a la suegra? ¿Al compadre? ¿A la cultura, lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos por acá y por allá, que suena bonito? Es un ángel de luz que es Satanás. Pero lo que Dios dice es muy difícil. Bueno, uno puede hacerlo más fácil y caer en destrucción, o hacer lo que es más difícil y tener la vida. Para el estudiante, lo más fácil en el high school es ser dropout. Es más fácil de estudiar y echarle ganas y pasar los exámenes y esto y leo el otro. Claro, es más difícil. ¿Por qué? Vale la pena. Hay fruto. ¿Cuál árbol no es trabajo para protegerlo, cuidarlo y darle agua y darle el fertilizer para que crezca y dé fruto? No pasa fácil. Es trabajo. Toma fe.
Consultar a Dios es su palabra, la oración. Hermanos y hermanas en Cristo con más experiencia, más madurez. Y escucha, ponlo en práctica. El último punto en el bosquejo, en el boletín, es un recuerdo perpetuo para el pueblo de Dios. Lo que sucedió después de que el pueblo no consultó a Jehová, hizo un trato con los gabaonitas. 3 días después se dan cuenta de su error y dicen, ¡ay, caray! Viven 19 millas de aquí. Están aquí cerca. Era la próxima ciudad en nuestro checklist de destruir y ahora hicimos trato. ¿Y saben qué? El pueblo murmuró contra los líderes y Josué. Se quejaron. ¿Cómo hicieron ustedes eso? Los queremos matar como quiera y cumplir con Deuteronomio 7. Pero ¿qué pasó? Si leen van a ver que Josué y los líderes dijeron, ya hicimos un pacto en el nombre de Jehová. No los podemos matar. Aunque nos mintieron, es nuestra culpa. No consultamos a Dios. Cuando se toma la decisión, ya se toma, uno no lo puede regresar, ¿verdad? Y entonces lo que hace Josué es exactamente lo que querían los gabaonitas. Regresando a Josué 9. Ellos reciben un trabajo. Vamos a leer versículo 18. 9:18 Josué. Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes de la comunidad les habían jurado en el nombre del Señor, Dios de Israel, perdónales la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron, hemos hecho un juramento en nombre del Señor y no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos. Les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Luego añadieron, se les permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguateros de la comunidad. De este modo los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. En otras palabras, se convirtieron los siervos de los israelitas y su trabajo, todos los gabaonitas por el resto de sus vidas, y las vidas de sus hijos y las vidas de sus nietos iban a ser esclavos de los israelitas. Iban a hacer 2 cosas, traer leña y agua al pueblo. Primero para el templo, no tenían templo todavía, pero para el tabernáculo, después para el templo, porque hacían muchos sacrificios, se necesitaba mucha leña, mucha agua. Y oye, hoy es fácil, prendemos la estufa, hay fuego. Abrimos la llave, hay agua. ¿Quién quiere cargar agua 10 millas? No, hombre, si sacar 5 galones del carro a la casa a veces, está pesado. Hacer eso todo el día por el resto de tu vida. Y cortar leña y traer la leña. Entonces, aunque se hicieron siervos, ahora por el resto de la historia de Israel, cuando miraban los gabaonitas, iban a recordar que estos están aquí porque no consultamos a Dios. Nos engañaron, pero es nuestra culpa. No consultamos a Dios. Sí, la gente era maldita y ahora esclavos, pero le costó a Israel más problemas porque van a ver que fueron atacados. Ahora Israel tiene que proteger a sus siervos, porque hicieron el pacto con ellos. Les costó más trabajo. Y el recuerdo, hermanos, eso me ha pasado a mí. Y le voy a contar un testimonio personal. Mi carro rojito, que a mí me gusta mucho, lo tengo 12 años. Yo lo compré nuevo en el 2002. Era el carro del año. Lo compré el 2 de julio, me acuerdo de ese día. Y hermanos, yo tenía un carro bonito, era un 2000, ya estaba viejo, ya tenía 2 años. Y escuché en la radio que en una oferta tan buena, y pues siempre hay ofertas buenas, pero ese día yo andaba, no sé, loco, perdido, distraído. Y dije, nada más voy a ir a ver.
Y estando ahí, sentí como los israelitas en versículo 7. Oye, pero esto no está bueno, cuidado. Pero después, está más bonito, me senté en él, fui al test drive y bueno, me salí con el carro. Y hermanos, fue una decisión equivocada. Ese no era el carro para mí, el que yo tenía. Dios me lo había dado, el mismo carro, un gris. Tenía 2 años con él, también lo compré nuevo, Dios me lo dio. Y yo rechacé ese para uno más bonito. No era más barato. Y después, hermanos, me quedé con esa deuda que el pago era doble del otro. Y sufrí con ese carro y cada vez que yo miraba ese carro, que yo entraba en ese carro, manejaba ese carro, me recordaba, la regué. Y todavía me acuerdo, 12 años y contando. Hermanos, yo no consulté a Dios. Consulté mi propia mente, mis deseos. E hice un error. Y Dios tuvo misericordia. Y sí, lo pagué y bueno, ahí lo tengo y ha sido un buen carro y todo eso. Pero me acuerdo, wow, ¿qué me hubiera yo evitado de estrés y de necesidad económica porque hice una decisión sin consultar a Dios? Hermanos, cuando uno no consulta a Dios antes de tomar una decisión, llevamos cicatrices en nuestras vidas, cicatrices de errores. Y esas cicatrices, pues como saben, nunca se van. Sana, deja de doler, pero cuando a la vez me acuerdo qué pasó, por qué las tengo. Y todos tenemos cicatrices en nuestras vidas espirituales, en nuestro caminar con Dios, y nos recordamos. Bueno, hermanos, no es decir si tienes una cicatriz, todas las tenemos. Cuando miremos las cicatrices que tenemos en nuestras vidas, tómalo como un recuerdo. 2 recuerdos. Primero, siempre consulta a Dios antes de tomar una decisión. Ya tengo esa cicatriz, no quiero otra. No quiero más, tengo suficiente. Tómalo como recordatorio, un monumento de cuando no consultamos a Dios. Así como los israelitas tenían los gabaonitas. Yo tengo mi carro rojo. Y cuando veo el carro rojo, ay Señor, dame sabiduría. No quiero tener otro carro rojo en mi vida así. Y la segunda cosa, cuando miras a tu vida y ves las cicatrices de tus errores, por no consultar a Dios, recuerda esto. Las promesas de Dios todavía aplican a tu vida. Dios no te desampara. En su misericordia esa herida va a sanar. Porque si se dan cuenta, el libro de Josué no termina en capítulo 9. Sigue el resto del libro, ni estamos a la mitad. La tierra prometida todavía era la tierra prometida para Josué y a Israel. Y Dios todavía les dio victorias en el futuro. Hermanos, cuando hacemos un error, cuando no consultamos a Dios y caemos en problemas, no es el fin. No es el fin de la historia. Dios todavía es misericordioso, lleno de gracia, y Él todavía nos quiere ayudar. En capítulo 10, cuando llegamos la próxima semana, van a ver la victoria que Dios le dio a Josué y a Israel. Y eso es porque desobedecieron, reconocieron su error, confesaron su pecado, Dios levantó sus cabezas. Ok, seguimos a la promesa. Todavía estoy con ustedes. Él nunca nos desampara. Él nunca nos desampara. Nunca. No importa el error que hemos hecho.
sus promesas todavía son para nosotros. Oye, eso me da a mí mucha esperanza. Eso a mí me da mucho aliento. Eso me muestra qué tan grande es Dios y su amor por mí. Y me anima a seguirle más. Les voy a leer Jeremías 17, versículos 5 y 8. Ya leímos versículos 9 y 10 del corazón es tan engañoso que nadie lo puede conocer, pero Dios sí lo conoce. Pero antes de eso, Dios nos está diciendo algo más. Él habla del corazón engañoso después, pero ¿por qué dice que el corazón es engañoso? Para que no confiemos en el corazón, confiemos en Él. Porque Él dice en Jeremías 17, versículos 5 al 8, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Para ser ese árbol plantado ahí en el agua dando fruto. Versículo 9 dice, no confíes en tu corazón. Confía en el Señor. El corazón te va a decir, haz esto, haz el otro. Vamos a sentir las emociones y son emociones fuertes y nos queremos guiar por lo que sentimos. Pero Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, en el corazón, lo que sentimos. No, confía en Dios y estarás bien. Consulta a Dios, sigue lo que Él dice y tendremos victoria. Amén.